Hola, ¿qué tal? Buen día. Nuestro equipo está conformado por Diana Campos Márquez y por su servidora Alondra Reguín y les vamos a presentar los músculos del antebrazo. En el antebrazo tenemos 20 músculos que están divididos en tres compartimientos. El primer compartimiento es el anterior, que está compuesto por 8 músculos. El segundo es el lateral, que está compuesto por 4. Y el tercero es el posterior, que está compuesto por 8. Bueno, vamos a comenzar por la parte anterior. El primer músculo aquí es el pronador redondo. Este es un músculo aplanado que está posicionado de forma obliqua y superficial en la cara anterior y porción proximal del antebrazo. Tiene dos orígenes, ya que tiene dos fibras musculares. La fibra muscular más gruesa sale del epicóndilo medial del húmero y la más delgada de la apófisis coronoides del cúbito. También tiene dos inserciones, las cuales una es en la cara anterior de la epitróclea junto con el borde humeral y la otra en la apófisis coronoides. Está inervado por el nervio mediano C6 y C7 y este músculo es pronador y da potencia a dicho movimiento. Es un músculo activo en los movimientos lentos que requieren fuerza, como en los movimientos rápidos. Este es un músculo accesorio flexor del antebrazo sobre el brazo y es irrigado por la arteria ulnar o cubital por la parte radial. Por ejemplo, aquí podemos ver al músculo pronador redondo, el cual aquí está el origen y la inserción. Y aquí podemos ver más o menos dónde está colocado junto con su movimiento. El siguiente músculo es el flexor radial del carpo. Este es un músculo superficial y ayuda en los movimientos del antebrazo, la muñeca y la mano. Su origen es en el epicóndilo medial del húmero y se inserta en la base del segundo metacarpiano. Está inervado por el nervio mediano de C6 y C7 y está irrigado por la arteria cubital y la arteria radial. La acción de este músculo es la flexión y abducción radial de la mano en la articulación de la muñeca y la pronación del antebrazo. Un dato importante de este músculo es que la mayoría de este grupo sus masas musculares llegan hasta la mitad del antebrazo y luego continúan con sus tendones. El tendón del flexor radial del carpo es muy importante porque es el límite medial del canal del pulso, que es donde nosotros podemos percibir las pulsaciones de la arteria radial y lateralmente este canal del pulso está limitado por el tendón del músculo brachiorradial. Aquí está el músculo, como pueden ver, su origen está en el epicóndilo medial del húmero y su inserción en la base del segundo metacarpiano. Y aquí podemos ver el movimiento de este músculo. Bueno, el siguiente músculo es el palmar largo. Este es un músculo delgado que se extiende desde el epicóndilo medial hasta la aponeurosis palmar. Su origen es en el epicóndilo medial, como ya mencionamos, pero se dirige en dirección inferior. Y su inserción inferior es en la aponeurosis palmar, ya también mencionado. Es un músculo que está inervado por el nervio mediano de C7 y C8 y este le proporciona un ramo que penetra en la cara o en la parte superior de la cara profunda. Está irrigado por la arteria cubital y su función es que este es un músculo que flexiona la mano sobre el antebrazo y la tensa la aponeurosis palmar. Un dato importante de este músculo es que es un músculo variable en la presentación del cuerpo humano y se dice que entre un 10 y un 15% de los seres humanos lo han perdido. Bueno, aquí podemos ver su origen en el epicóndilo medial y la inserción en la aponeurosis palmar. Bueno, aquí podemos ver más o menos dónde se coloca y junto con su movimiento. El siguiente músculo es el flexor cubital del carpo y
El origen de este músculo es en el epicóndilo medial del húmero y en el olecranon del cúbito. Sus inserciones es en el hueso pisiforme, que es un hueso sesamoideo, en el gancho del hueso ganchoso o la base del quinto metacarpiano. Está inervado por el nervio cubital de C7 y C8 y está irrigado por la arteria cubital. La acción de este músculo es que flexiona la muñeca y aduce la mano. Debido a esta función, pues entendemos que es un músculo que interviene en la vida cotidiana en todas las actividades que incluyen acercar la palma de la mano hacia la parte anterior del antebrazo. Como podemos ver aquí, el músculo, su origen es en el epicóndilo medial del húmero y en el olecranon del cúbito. Y su inserción es en el hueso pisiforme y en el gancho del hueso ganchoso, que es la base del quinto metacarpiano. Y aquí podemos ver el movimiento de este músculo, que es la flexión de muñeca y la abducción de la mano. Bueno, el siguiente músculo es el flexor superficial de los dedos. Este es un músculo que se extiende desde el codo hasta la extremidad distal de los dedos, sin el pulgar, ya que su función está relacionada a la flexión de los dedos sin incluir al pulgar, ya que está compuesto de únicamente 4 tendones, que pues van desde el segundo hasta el quinto dedo. El origen de este dedo es en la epitroclea humeral, en la apófisis coracoides del cúbito y en la parte media de la superficie anterior del radio. Es un músculo que se inserta en las falanges medias o segundas de la 2 a la 5 y está inervado por el nervio mediano de C8 hasta T1. Este le envía varios ramos que alcanzan su cara profunda en el tercio superior. El músculo es encargado de la flexión de la falange media sobre la proximal y la proximal sobre la mano de la 2 a la 5 y también de la mano sobre el antebrazo. Bueno, aquí podemos ver el origen en la epitroclea humeral, también en la apófisis coracoides del cúbito y en la parte media de la superficie también podemos ver la inserción en las falanges. Y bueno, aquí se puede ver el movimiento que hace en cuestión a flexión. El siguiente músculo es el flexor profundo de los dedos. Es un músculo profundo en el compartimiento anterior del antebrazo que ayuda en los movimientos de la muñeca, de la mano y de los dedos. Es el músculo más grande y poderoso del antebrazo y termina cerca de la muñeca en 4 tendones que pasan a través del túnel carpiano por debajo del ligamento carpiano transverso y van a los dedos de la mano. Su origen es en los 3/4 proximales de las caras anterior y medial del cúbito y la membrana interósea. Su inserción es en la base de la superficie palmar de las falanges distales de los dedos del 2 al 5 y está inervado por la rama interósea de los nervios mediano y cubital. La irrigación de este músculo es en la arteria cubital y la arteria interósea anterior. Y la acción es la flexión de las falanges distales de los dedos del 2 al 5 y la flexión de la mano en la muñeca. Es decir, que interviene sobre las 3 articulaciones de la mano y se activa cuando realizamos actividades que incluyen el agarre. Aquí podemos ver su origen, que es en los 3/4 proximales de las caras anterior y medial del cúbito y en la membrana interósea. Y aquí podemos ver que su inserción es en la base de la superficie palmar de las falanges distales de los dedos del 2 al 5. Quiere decir del índice al meñique. Y como podemos ver, aquí está su movimiento, que es la flexión de las falanges distales, del índice al meñique.
Bueno, el siguiente músculo es el flexor largo del pulgar. Este se extiende desde el radio hasta la cara palmar del pulgar y constituye la parte lateral de este plano. Es un músculo que se origina en la parte medial anterior del radio, justo al lado del flexor profundo. Está insertado en la cara anterior de la base de la tercera falange o la falange distal del dedo pulgar. Está inervado por el nervio mediano de C7 hasta C8 por los ramos del nervio interóseo. Su función es que es un músculo flexor de la falange distal sobre la falange proximal y flexiona y abduce radicalmente la mano. Y está irrigada por la arteria radial. En este músculo y en sus tendones se sufren lesiones debido a los movimientos repetitivos de la mano y pues eso causa que sea un poco más sencillo que se lesione. Bueno, aquí podemos ver su origen en la parte media de la cara anterior del radio y su inserción en las falanges distales. Bueno, aquí podemos ver el tipo de movimiento que hace. Vamos a pasar con el último músculo de la región anterior, que es el pronador cuadrado. Es el músculo más profundo y más corto de la región del antebrazo y se halla situado en la parte inferior de este. Y va de la parte inferior del cúbito a la parte inferior del radio. Este músculo está colocado transversalmente. Su origen es en el cuarto distal de la cara anterior del cúbito mediante un tendón ancho y plano, y su inserción es en el cuarto distal de la cara anterior del radio. Está inervado por la rama interósea del nervio medial y está irrigado por la arteria interósea anterior. La acción de este músculo, pues primeramente tiene que ver con su nombre, ya que es denominado de esta forma, ya que su única función se resume a la pronación del radio sobre el cúbito, el cual es un movimiento que consiste en girar la palma de la mano y la cara anterior del antebrazo para que el pulgar culmine apuntando hacia el medial. Aquí podemos ver cómo es el único que está colocado de manera horizontal y que su origen es en el cuarto distal de la cara anterior del cúbito y su inserción es en el cuarto distal de la cara anterior del radio. Y por último, aquí está su movimiento, que es la pronación de la mano. Bueno, ya vamos a comenzar por la parte lateral, donde el primer músculo es el músculo braquiorradial. Este es un músculo alargado que más de la mitad de él es un largo tendón. Este músculo ocupa toda la cara anterior externa del antebrazo. En el origen son los 2/3 proximales de la cresta supracondilea lateral del húmero y se inserta en la apófisis estiloides del radio, o sea, en la base del pulgar. Es un músculo inervado por el nervio radial de C5 hasta C6 por la cara medial. En cuestión de su vascularización, son las ramas de la arteria recurrente radial por la parte de arriba y la arteria radial directamente más abajo. La función de este músculo es que sirve de flexor del antebrazo sobre el brazo y su función supinadora es totalmente nula, aunque algunas de sus fibras que van por la parte de atrás pueden también tener una función que es extensora y pronadora. Bueno, aquí podemos ver su origen en las 2/3 partes proximales de la cresta y la inserción en la base del pulgar, en la apófisis estiloides. Bueno, aquí podemos ver el movimiento que hace, que es sobre el codo. El siguiente músculo es el extensor radial largo del carpo. Este es un músculo del antebrazo situado por dentro del pronador redondo y que junto a él y al palmar menor
y el cubital anterior forman el primer plano o plano superficial del grupo de músculos anteriores del antebrazo. Este es un músculo que es aplanado y es carnoso en su tercio proximal y tendinoso en el resto de su extensión. Se origina en el tercio inferior de la cresta supracondilea lateral del húmero y su inserción es en la cara dorsal de la base del segundo hueso metacarpiano. Está inervado por el nervio radial de C6 y C7 y está irrigado por la arteria radial. La acción de este músculo es la extensión y la abducción de la muñeca. Aquí podemos ver su origen en el tercio inferior de la cresta supracondilea y su inserción en la cara dorsal de la base del segundo hueso metacarpiano. Y aquí podemos ver su movimiento, que es la extensión y la abducción de la muñeca. Bueno, el siguiente músculo es el extensor radial corto del carpo. Este se extiende desde el epicóndilo lateral hasta el tercer metacarpiano. Es un músculo plano y es más prominente en la parte superior. Su origen es en el codo del epicóndilo lateral, como ya mencioné, en el húmero, y está insertado en la base del tercer metacarpiano. Su inervación es por el ramo profundo del nervio radial de C7 y C8 y este llega al músculo por su borde medial. La vascularización es que es una arteria recurrente radial y del círculo arterial articular del codo. Su función es que extiende la mano sobre el antebrazo y por la oblicuidad de su tendón también produce un movimiento de aducción de la mano. Bueno, aquí podemos ver el origen en el epicóndilo lateral del húmero y su inserción en el tercer metacarpiano. Bueno, aquí está el tipo de movimiento que hace. El último músculo de la región lateral es el supinador. Este músculo está originado en el epicóndilo lateral del húmero y en la cresta supinadora del cúbito. Su inserción es en la superficie anterior, lateral y posterior del radio en el tercio proximal y está inervado en la rama profunda del nervio radial C6 y C7. Está irrigado por la arteria recurrente radial y su función es que su contracción hace girar el radio de medial a lateral y este músculo asegura solamente la supinación, por eso pues de ahí viene su nombre. Pues aquí podemos ver los orígenes de este músculo que es en el epicóndilo lateral del húmero y en la cresta supinadora del cúbito. Y su inserción que es en la superficie anterior lateral y posterior del radio, en el tercio proximal. Y aquí podemos ver su movimiento que es la supinación. Y pues como vemos aquí hace girar al radio de medial a lateral. Bueno, ya vamos a comenzar con la última división, que es la posterior, y en el primer músculo es el arenconeo. Este es un músculo extensor posterior superficial de la articulación del codo. El músculo ayuda a los movimientos del antebrazo y tiene de forma triangular y es un músculo pequeño. También parece ser una continuación del tríceps braquial. El origen de este está por la parte posterior del epicóndilo lateral del húmero y se inserta al lado del olecranón y en la cara dorsal proximal del cuerpo del cúbito. Su irrigación es en la arteria braquial profunda, esto quiere decir que es en la profunda del brazo y en la arteria interossea recurrente, y está inervado por el nervio radial de C7 y C8. Es un músculo que extiende o es extensor del antebrazo en la articulación del codo. Bueno, aquí podemos ver sus orígenes en la parte del epicóndilo y las inserciones. Bueno.
Bueno, y aquí podemos ver el movimiento. El siguiente músculo es el extensor de los dedos. Este músculo ayuda en los movimientos de la muñeca, de la mano y de los dedos. Su origen es en el epicóndilo lateral del húmero por el tendón común y su inserción es en las expansiones digitales dorsales de los dedos del 2 al 5 del índice al meñique. Su inervación es por el nervio radial profundo C6 a C8 y está irrigado por la arteria interósea posterior. La acción de este músculo es la extensión de las articulaciones del dedo índice al meñique y la extensión de la mano en la articulación de la muñeca. Y como podemos ver, aquí está el origen del músculo, que es en el epicóndilo lateral del húmero, y sus inserciones que están en las expansiones digitales de los dedos índice al meñique. Y aquí podemos ver su movimiento, que es la extensión de las articulaciones de los dedos del 2 al 5. Bueno, el siguiente músculo es el extensor del dedo meñique. Este es un músculo superficial en el compartimento posterior del antebrazo. Este músculo ayuda en los movimientos de la muñeca, de la mano y del quinto dedo, o sea, el meñique. Tiene un origen en el epicóndilo lateral del húmero por el tendón común y se inserta en la expansión digital dorsal de la falange proximal del meñique. Es un músculo inervado por el nervio radial profundo de C6 y hasta C8 y se irriga por la arteria interósea posterior. Su acción o función es que extiende de las circulaciones de articulaciones del meñique y extiende la mano en la articulación de la muñeca. Bueno, aquí vemos el origen en el epicóndilo lateral del húmero y su inserción en la falange proximal del meñique. Y bueno, aquí vemos su movimiento, como su nombre lo dice, es extensión del meñique. El siguiente músculo es el extensor cubital del carpo. Este se extiende desde el epicóndilo lateral hasta el quinto metacarpiano en la capa superficial del antebrazo posterior. Como ya lo dije anteriormente, su origen es en el epicóndilo lateral y el borde posterior del cúbito. Y este músculo cruza la cara posterior del antebrazo. Su inserción es en la base dorsal del quinto metacarpiano y está inervado por la rama interósea posterior del nervio radial de C7 y C8. Su irrigación es por la arteria cubital y la función de este músculo, como su nombre lo dice, es que es extensor de la mano sobre el antebrazo y además es aductor. Aquí podemos ver su origen, que es en el epicóndilo lateral, y su inserción, que es en la base del quinto metacarpiano. Y aquí podemos ver su movimiento, que es la extensión de la mano sobre el antebrazo. Bueno, el siguiente músculo es el extensor corto del pulgar. Este es un músculo que se extiende desde el esqueleto del antebrazo hasta la falange proximal del pulgar. Su origen es en la cara posterior del cúbito radio por medio de la membrana interósea. Y como ya lo mencioné, se inserta en la primera falange proximal de la base dorsal. Es un músculo que está inervado por la rama interior posterior del nervio radial de C7 y C8 y su función es que este es un músculo externo de la falange proximal del pulgar y lo cual de manera secundaria es aductor del primer metacarpiano. Bueno, aquí podemos ver su origen en la cara posterior del cúbito radio y la inserción en la falange proximal. Bueno, y aquí podemos ver su movimiento, que pues es extensor del pulgar, que pues también sirve de aductor como manera secundaria. El siguiente músculo es el abductor largo del pulgar. Este es el músculo más elevado y lateral de esta capa muscular y se extiende desde los huesos del antebrazo hasta el primer metacarpiano.
Su origen es en la superficie anterior del cúbito, posterior del radio y de la membrana interósea, y su inserción termina en la base del primer metacarpiano. La inervación de este músculo es la rama interósea posterior del nervio radial de C7 y C8, y la función es que es el abductor del pulgar, como su nombre lo dice, por lo cual dirige el primer metacarpiano en sentido lateral y algo hacia adelante. Aquí podemos ver su origen, que es en la superficie superior del cúbito, y su inserción, que es en la base del primer metacarpiano. Y aquí podemos ver su movimiento, que es la abducción del pulgar. Bueno, el penúltimo músculo que vamos a hablar es el extensor largo del pulgar. Este es ello situado por dentro del anterior y va desde la parte media del antebrazo a la segunda falange del pulgar. Su origen es en la parte media del cuerpo cubital posterior y en la membrana interiosa. Su inserción, ya que este es un músculo que atraviesa oblicuamente por detrás de los tendones, termina fijándose en la extremidad superior de la base de la falange distal del pulgar. Es un músculo que está inervado por el nervio radial profundo de C6 y C7 y su irrigación es en la arteria interiosa posterior. Sirve en la extensión del primer dedo, o sea, el pulgar. Bueno, aquí podemos ver su origen, que es por la parte media del cuerpo cubital y posterior de la y también la membrana interiosa. Y después se ve la inserción, que es en la falange distal del pulgar. Y bueno, aquí se ve su movimiento de extensión. Ya para terminar, el último músculo es el extensor del índice. Este es un músculo profundo del antebrazo que ayuda en los movimientos de la muñeca, de la mano y del dedo índice. Su origen es en la superficie posterior del cúbito y la membrana interósea, y su inserción es en la expansión digital dorsal del dedo índice. Está inervado por el nervio radial profundo C6 y C7 y está irrigado por la arteria interósea posterior. La acción de este músculo es la extensión de las articulaciones del dedo índice, como su nombre lo dice, y la extensión de la mano en la articulación de la muñeca. Como podemos ver, aquí está su origen, que es en la superficie posterior del cúbito, y su inserción, que es en la expansión digital dorsal del dedo índice. Y por último, aquí tenemos su movimiento, que es la extensión del dedo índice. Bueno, pues hasta aquí concluimos nuestra exposición y pues sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.